Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a abordar un tema cada vez más relevante, ¿no? Para nuestro entorno laboral y también nuestro planeta. Tenemos ahí la seguridad y salud en el trabajo en contexto de la economía circular y la gestión de recursos y residuos peligrosos. Y más que nunca, pues las empresas están buscando ahora esos modelos sostenibles y eso nos plantea también nuevos retos, ¿no? Si bien la economía circular aquí busca reducir residuos y también reutilizar materiales, no podemos olvidarnos que detrás de cada proceso de ello, pues hay trabajadores también expuestos a nuevos riesgos, ¿no? Por eso es clave aquí que comprendamos cómo proteger al trabajador, ¿no? Cuando están expuestos a ese tipo de proceso. Y durante esta sesión vamos a ver cómo identificar esos riesgos, también cómo actuar con responsabilidad ambiental sin descuidar la seguridad y qué medidas también nos pueden ayudar a prevenir los accidentes o enfermedades ocupacionales que estén relacionados justamente a esta gestión. Para un breve video que nos va a explicar qué es economía circular, ¿no? Hoy en día. La economía circular. Tomando el ejemplo de la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo se reutiliza, surge el concepto de la economía circular. ¿Quieres saber de qué se trata? Tradicionalmente, el sistema de producción y consumo ha funcionado de manera lineal. Los productos se diseñan para ser utilizados, consumidos y desechados tras un único ciclo de vida. Pero este modelo podría estar llegando a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular. Un sistema de aprovechamiento de recursos donde priman la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos, donde los residuos se convierten en recursos. El modelo lineal supone la extracción de recursos, su tratamiento para convertirlos en materiales y su montaje para dar lugar a un producto o servicio que pronto se convertirá en un residuo. Todas estas fases implican un importante consumo energético y de recursos y la emisión de gases contaminantes. Por el contrario, la economía circular busca el aprovechamiento de los recursos en todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio. Evalúa el impacto ambiental desde el diseño, la adquisición de materias primas, la fabricación y transporte hasta su consumo final. Los recursos utilizados podrán ser reutilizados en sus diferentes etapas o para crear nuevos productos, siempre con la idea de aumentar la durabilidad de los productos. La economía circular no se limita únicamente a los bienes de consumo. También está presente en otro tipo de servicios, como por ejemplo la tecnología Waste to Energy, que aprovecha los residuos de producción agrícola y forestal para generar energía sostenible, como por ejemplo en las plantas de biomasa, fusionando la economía circular con las energías renovables. Otro ejemplo de aprovechamiento de recursos puede ser el empleo de césped y otra vegetación sobrante como abono en el sector de la jardinería. Como ves, la economía circular, imitando a la naturaleza donde nada se desperdicia, ayuda a reducir el consumo de recursos, aumentar la durabilidad de los productos y servicios y reducir la generación de residuos. Bien, entonces ahí como mencionó también en el video, este modelo de economía circular pues propone una forma distinta de hacer las cosas, ¿no? Durante pues muchos años y en la mayoría de las empresas se ha trabajado bajo una lógica muy simple, ¿no? Se usa un material, se fabrica algo, se vende, se consume y se bota. Eso generaba pues desperdicio, contaminación y además un uso innecesario de los recursos. Ahora con la economía circular pues todo cambia eso. Con este modelo ya lo que se busca es alargar la vida útil de los materiales. Por ejemplo, en una empresa de bebidas, supongamos, ¿no? Que trabaja con botellas de vidrio, puede aquí recolectarlas después de su uso, ¿no? Limpiarlas bien y volverlas a llenar.
ya no necesita de producir nuevas botellas o otro tipo de envases todo el tiempo, ¿no? Lo que reduce también su gasto y el impacto ambiental. Un caso real, pues es la empresa Coca-Cola o Arca Continental, que es una embotelladora de este tipo de bebidas, en donde pues gracias a esta economía circular tienen una estrategia, ¿no? Como por ejemplo las botellas retornables, entonces ahí de cierta forma reutilizan esas botellas y ya no hay la necesidad de poder fabricar nuevas botellas para su envase. Y de esta manera pues es que se genera, ¿no? Una economía circular. En el sector textil también hay buenos ejemplos donde varias fábricas pues recogen aquí ropa usada para poder transformarla en productos nuevos, ¿no? En algunas prendas ya se convierten en trapos de limpieza o incluso en materiales para poder construir paredes o aislar techos. Y todo lo que se puede aprovechar se vuelve a usar. Y justamente aquí, ¿no? La economía circular también promueve nuevas formas de trabajo. Aquí se crean empleos en reciclaje, en reparación de objetos, en transformación de residuos. Entonces, personas que antes no tenían una oportunidad formal de trabajo, ahora pueden ser parte ya de un proceso productivo limpio y responsable. Es una necesidad aquí cada vez más empresas, gobiernos y organizaciones están apostando por este modelo porque ofrece una solución práctica para poder cuidar el planeta y al mismo tiempo también fortalecer la economía. Entonces, no nos olvidemos aquí que la economía circular se basa en un modelo que busca reducir el desperdicio, aprovechar al máximo los recursos. Y aquí reemplaza también el modelo tradicional, ¿no? Que hemos mencionado, usar y votar. También promueve reparar, reutilizar, reciclar y apoya el cuidado del ambiente y crea empleos sostenibles. Bien, para entender por qué hablamos hoy tanto de economía circular, es importante aquí compararla pues con lo que hemos hecho durante décadas, ¿no? La economía lineal. En la economía lineal, pues el proceso es simple, ¿no? Se toma un recurso de la naturaleza, ya sea la madera, plástico, metal, luego se fabrica un producto, se usa por un tiempo y luego se bota, ¿no? Por ejemplo, como hemos mencionado, hay una botella de plástico, se compra una bebida, se usa una sola vez y cuando ya el consumidor pues consuma el líquido, la bebida, pues esa botella va directo a la basura. Entonces, este modelo genera pues muchos residuos y muchos desperdicios y usa recursos como si fueran infinitos, cuando en realidad no lo son. En cambio, ya en la economía circular, aquí busca algo diferente, ¿no? Que los productos y los materiales no se conviertan en desperdicios, en basuras tan rápido. Aquí ya se piensa desde el inicio cómo hacer las cosas para que duren más, también se puedan reparar, reutilizar o reciclar. Por ejemplo, ¿no? Una empresa puede diseñar una caja de cartón que se use varias veces, ¿no? Que no tenga tinta contaminante y que luego esto se convierta en papel nuevo. Otra gran diferencia está en el impacto ambiental. Aquí la economía lineal contamina más, ¿no? Extrae más recursos y genera más desechos. En cambio, la economía circular que nos menciona es que reduce todo eso, ¿no? Y ayuda a cuidar el aire, el agua y el suelo. También genera nuevas oportunidades de trabajo, como hemos mencionado, ¿no? Reparación de equipos, reciclaje o diseño de productos sostenibles. Y sobre todo, cambia la forma en que pensamos. En lugar de usar y votar, aquí la economía circular nos invita a usar con responsabilidad, a alargar esa vida de las cosas y a darle un nuevo uso cuando ya, digamos, no sirven para que pues han sido creadas, sino usarlo para otro beneficio. Por eso es importante aquí hablar sobre ello, ¿no? Ya que también por cada uno de ellos también hay riesgos que afectan a los trabajadores. Bien, entonces, ¿cuál es esa relación entre sostenibilidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo? Eh, Aquí la sostenibilidad es la idea de que debemos usar los recursos del planeta
sin agotarlos. Esto no solo es para cuidar la naturaleza, también es para asegurar que las próximas generaciones pues tengan las mismas oportunidades las que hoy en día tenemos. Y si usamos todo hoy sin pensar en mañana, entonces los problemas se vuelven más grandes y más difíciles de resolver. El medio ambiente está directamente ligado a esa idea, ¿no? Si una empresa contamina el aire, contamina el agua o el suelo, no solo está dañando la naturaleza, sino también está poniendo en riesgo la salud de sus trabajadores y de la comunidad. Por ejemplo, ¿no? En algunas industrias, como las que manejan productos químicos o residuos peligrosos, no cuidar el entorno, pues puede causar enfermedades o accidentes graves relacionados a este tipo de riesgos. Y aquí entra justamente la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cuando una empresa apuesta por ser sostenible, también debe de garantizar que sus procesos no dañen a los trabajadores, ¿no? Aquí se trata de ofrecer un ambiente laboral limpio, con buena ventilación, sin ruidos y con protección adecuada. Por ejemplo, ¿no? En un taller que se utiliza plásticos, es vital aquí que los trabajadores usen mascarillas si es que hay vapores y que se ventile bien el espacio para poder evitar intoxicaciones o otro tipo de riesgos relacionados a este tipo de actividades. Entonces, estos tres temas, ¿no? Sostenibilidad, medio ambiente y SST, se apoyan entre sí. Una empresa sostenible pues no puede olvidar a las personas, ¿no? Y un entorno limpio también ayuda a que los trabajadores estén más seguros, y cuando aquí se protege al trabajador pues también se cuida la productividad, se cuida el clima laboral y la calidad de trabajo. Y aquí cuidar pues el ambiente y aplicar también la sostenibilidad mejora la seguridad de todos los que forman parte del proceso. No olvidemos ello, ¿no? Que la relación, más que nada, es que estas tres áreas se conectan para proteger la vida, el entorno y el empleo. Bien, tenemos aquí el rol de los trabajadores en la transición verde. Muchas veces, pues cuando se habla de sostenibilidad, se habla de medio ambiente, se piensa solo en decisiones que toman los jefes o las grandes empresas. Pero la verdad es que quienes hacen posible ese cambio son las personas que están en el día a día, ¿no? En los trabajadores que están en el almacén, en la planta, en la oficina o en el área de limpieza. Los trabajadores aquí van a ser esa base del cambio. En una empresa, por ejemplo, ¿no? Los operarios son ellos mismos los que proponen separar mejor los residuos del proceso. Y antes todo pues se votaba juntos, ¿no? En cambio ya con esa perspectiva del mismo trabajador, ¿no? Que está en el día a día en las actividades, pues ahora buscan ideas más sostenibles, ¿no? Que cómo usar el cartón, cómo reutilizar el plástico, cómo reutilizar los restos orgánicos. Que ya se crea ya pues un sistema de cooperación entre todos. El compromiso aquí de los trabajadores también pues ayuda a ahorrar los recursos. Por ejemplo, si hay una fuga de agua en un proceso de lavado o si están usando más luces de las necesarias, entonces quienes están presentes pueden detectar antes ello y comunicarlo, ¿no? No hay que olvidar aquí que el rol de los trabajadores es importante, ¿no? Ya que participan directamente en esas acciones de reciclaje, el ahorro de los recursos y en la mejora en general de los procesos. Bien, aquí tenemos los principios de la economía circular. El primer principio es aprovechar al máximo, aprovechar los recursos y evitar el desperdicio, ¿no? Esto significa usar todo lo que sea posible y evitar que los materiales terminen como basura rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en una empresa que fabrica muebles, en lugar de botar los restos de madera, aquí puede ajustarlos para hacer digamos, tableros, cajones pequeños o incluso también empaques. Y así ya se reduce el desperdicio y se genera valor en lo que antes se tiraba. El segundo principio es mantener los materiales en uso el mayor tiempo posible, ¿no? Esto implica cuando en lugar de comprar algo nuevo cada vez, entonces se repara o se mejora lo que ya existe.
y algunas empresas de tecnología pues están recuperando partes de los equipos antiguos para poder ser piezas de ensamblaje para nuevos productos. Y esto también baja los costos y cuida el ambiente. Otro principio muy importante es diseñar productos pensando en su reutilización o reciclaje. Hoy en día, pues muchas empresas ya no hacen productos para que duren poco, sino ya los diseñan pensando en que luego pueden reciclarse o repararse con facilidad, ¿no? Como he mencionado, ¿no? En el caso de la empresa Arca Continental, que es la embotelladora oficial de Inca Kola y Coca-Cola, utilizan lo que son las botellas retornables, ¿no? Y justamente hace mención a los principios de la economía circular en diseñar productos pensando en su reutilización. Y el último principio es regenerar aquí la naturaleza y no dañarla. No destruir. Esto quiere decir que el sistema debe de ayudar a recuperar lo que ya se ha dañado. Por ejemplo, hay empresas también que después de cosechar cultivos para poder producir alimentos, devuelven al suelo los restos como parte del abono. Y esto enriquece a la tierra, claro que sí, también la deja lista para una nueva producción. Y todos estos principios, ¿no? que hemos mencionado, se trata de usar con inteligencia lo que ya se tiene, ¿no? Alargar la vida de los productos, también evitar la contaminación y pensar en soluciones que sirvan para hoy, pero también pues para mañana. Bien, aquí tenemos tres enfoques fundamentales de la economía circular, que es la reducción, reutilización y el reciclaje. La primera es reducir, ¿no? Esto significa evitar el uso excesivo de materiales, también energía, agua o cualquier recurso que se pueda aprovechar al máximo, ¿no? En una oficina, por ejemplo, si se imprimen documentos innecesarios o se dejan la energía eléctrica encendida todo el día, entonces se está gastando sin necesidad. Cambio, aquí también, pues en una planta de producción, reducir puede ser mejorar el corte de materiales para que queden menos sobrantes, ¿no? Y cada pequeño cambio también sube. La segunda es reutilizar y es darle aquí una nueva oportunidad a lo que ya se usó, ¿no? En muchas empresas, los envases que llegan con productos, pues pueden usarse nuevamente para almacenar los repuestos o herramientas. Y la tercera es reciclar, que aquí ya hablamos de transformar lo que parece desecho en algo útil, ¿no? Y aplicar estas tres R's no solo es bueno para el ambiente, sino también mejora la organización en el trabajo, reduce los costos y ayuda a prevenir esos riesgos, ¿no? Y si hay menos residuos acumulados, también pues hay menos posibilidad de accidentes, menos contaminación y más orden en los espacios. Por eso aquí las tres R's deben de ser parte ya de la rutina en cualquier centro de trabajo, ya sea grande empresa, pequeña empresa, mediana empresa o empresa pública, empresa privada. Todos ellos deben de apuntar a ello, ¿no? A reciclar, a reducir y a reutilizar, que son acciones simples pero con un gran impacto. Bien, tenemos aquí la innovación en los procesos sostenibles, la cual innovar no siempre significa usar maquinarias modernas o tecnologías costosas, ¿no? Innovar hay que tener eso en claro, que es cambiar la forma en la que se hacen las cosas para que se use menos material, se contamine menos y el trabajo también sea más seguro y eficiente. Por ejemplo, ¿no? En una empresa de empaques, antes se usaba mucho plástico para envolver los productos y gracias a una sugerencia del área de producción, entonces ya cambian ese material por una biodegradable mucho mejor, ¿no? Hecho con fibras vegetales que no solo reducen aquí el impacto ambiental, también mejoran la imagen de la empresa ante sus clientes. En otras empresas, pues que trabajan con metal, también el área de mantenimiento rediseña una parte del proceso de corte en donde permite aprovechar mejor las planchas metálicas o las chapas
y generan pues menos residuos, ¿no? Además, ese cambio también reduce el tiempo de trabajo y evita accidentes, evitan enfermedades ocupacionales relacionadas a este tipo de actividad. La innovación también pues puede ser organizativa. Aquí en algunos almacenes, cuando el orden de las herramientas, también colocar etiquetas claras o establecer las rutas de tránsito seguro permite mejorar el uso del espacio, evita caídas y ahorra el tiempo. Y esto también pues es innovar de una manera sostenible. Y lo importante es que esta de aquí va a mejorar no solo la parte física del trabajador, sino también pues a la organización en general. Bien, entonces aquí la innovación en procesos sostenibles básicamente cambia la forma de trabajar para usar menos recursos y generar menos residuos. También usar nuevas ideas, usar nuevas herramientas que ayuden al ambiente y mejoren la seguridad, ¿no? La seguridad de los trabajadores. Y mejora también esta innovación la eficiencia, reduce los costos y cuida la salud de las personas, ya sean trabajadores directos como también pues los demás involucrados de la organización. Tenemos aquí los nuevos modelos de negocio y empleos verdes. Cada vez aquí más empresas están cambiando ya su forma de trabajar, ¿no? Ya no solo piensan en vender, en generar ganancias, sino también en cómo hacer sin dañar el ambiente. Por ejemplo, en Lima ya hay empresas que se dedican a recoger aceite usado de los restaurantes, ¿no? Y ese aceite pues no se bota, sino se convierte en un biocombustible, que es un negocio rentable que pues también evita que los residuos contaminen el agua o dañen las cañerías. También hay talleres que reparan electrodomésticos o muebles en lugar de reemplazarlos, ¿no? Y esto también reduce el consumo, evita generar más basura y además también crea empleo. Otro caso es la de las plantas solares. Aquí las empresas que instalan paneles solares en zonas rurales o en pequeñas industrias están creando también empleos para técnicos que conocen de electricidad, pero también para personas que se encarguen del mantenimiento o el transporte del equipo. Y estos trabajos pues también ayudan a cuidar el ambiente y son más seguros si se siguen buenas prácticas. Los llamados empleos verdes no solo ayudan aquí al planeta, sino también pues ofrecen condiciones más saludables y con menos exposición a las sustancias peligrosas. Pero para eso, para que eso funcione, es necesario que se incluya la seguridad desde el principio, ¿no? Usar los equipos de protección personal adecuados, los cascos, los guantes, los zapatos. También capacitar al personal en este tipo de actividades y diseñar aquí las tareas seguras. Ya estos nuevos modelos de negocio pues ya son una parte y una oportunidad de crecimiento para muchos sectores. Bien, aquí tenemos los riesgos laborales en actividades de la economía circular, ¿no? Parte entonces de un enfoque de seguridad y salud en el trabajo. Muchas de las actividades que forman parte de este modelo, ¿no? Como recolectar, clasificar, reparar o transformar materiales, puede parecer simple, sí, pero también pues tiene eh, peligros, riesgos que si no se hacen con el cuidado necesario, es muy perjudicial tanto para la salud del trabajador, ¿no? Como también pues para la organización. Un ejemplo claro ocurre en los centros de reciclaje. Ahí las personas tienden a manipular cartón, plástico, metal y vidrio, y si no usan guantes resistentes para ese tipo de actividades, también pueden sufrir cortes por objetos muy filosos. También hay riesgo de pisar clavos, metales oxidados o trozos de vidrio escondidos entre los residuos. En el caso de residuos químicos o electrónicos, como los cables, baterías o artefactos viejos, el peligro pues tiende a aumentar. Algunos de estos materiales suelen tener sustancias tóxicas o gases que pueden afectar la piel, ¿no? También los pulmones o los ojos si es que no se usan las mascarillas, respiradores, lentes de seguridad o si el lugar pues no está ventilado. Otro riesgo común es el esfuerzo físico.
¿no? En algunas plantas, aquí los trabajadores cargan bolsas pesadas, empujan carros llenos de material o hacen movimientos repetitivos durante horas. Esto también puede causar lesiones en la espalda, en los brazos, en las piernas, ¿no? Que puede provocarles trastornos musculoesqueléticos al trabajador, si es que no se hace las pausas debidas o no se utiliza una herramienta de apoyo. También los riesgos por falta de información, ¿no? Están presentes. Aquí cuando las personas, los trabajadores no saben cómo manejar un residuo, entonces cómo usar una máquina o cómo protegerse o qué protección, qué EPP ponerse, aquí los accidentes son más probables. Por ejemplo, ¿no? En una planta donde se trituran botellas, si alguien mete la mano sin apagar la máquina, el resultado puede ser grave. Por eso aquí en todas estas actividades es necesario aplicar esas medidas preventivas, ¿no? Esto incluye capacitar al personal, entregar los EPPs correctos, señalizar bien las zonas de riesgos y asegurar también que el espacio esté limpio y esté correctamente ordenado. Trabajar aquí por una economía circular, pues es positivo, sí, pero también, como hemos mencionado, tiene que hacerse con condiciones seguras. Si es que no se protege al trabajador, ese proceso ya pierde el valor inicial. Bien, tenemos aquí la gestión de los residuos peligrosos y seguridad y salud en el trabajo. Como sabemos, pues no todos los residuos son iguales, ¿no? Hay algunos que pueden representar, digamos, un riesgo mayor, un riesgo fuerte para la salud y para el ambiente. Estamos hablando aquí de los residuos químicos como los aceites, también las pilas, baterías, restos médicos, pinturas, solventes o partes electrónicas. Que estos residuos no se pueden tratar por igual, ¿no? Que una caja de cartón, una botella de plástico. Por ejemplo, en una empresa que hace mantenimiento industrial, los trabajadores tienden a manipular aceites usados y filtros contaminados, ¿no? Y si esos residuos se almacenan mal, pueden derramarse, también causar incendios o generar vapores que afectan los pulmones del trabajador. Y si el personal pues no usa los EPPs adecuados, no usa los guantes o mascarillas adecuadas, hay riesgo de intoxicación o daño en la piel. Por ejemplo, también pues en el sector salud se generan residuos peligrosos, ¿no? Como las agujas, algodones con sangre o medicamentos vencidos que también deben de colocarse en los contenedores especiales. Y si esto no se hace bien, cualquier trabajador de limpieza o recojo pues puede pincharse ahí con una aguja o contagiarse con alguna otra enfermedad. Por eso aquí la gestión de los residuos peligrosos exige esos protocolos bien definidos, ¿no? Se deben de clasificar correctamente, etiquetar los recipientes, almacenarlos en los lugares ventilados y que también pues esos lugares sean seguros. También es importante aquí que toda la información esté clara, ¿no? No basta solo con entregar el manual de estos residuos peligrosos, sino hay que explicar los pasos con ejemplos prácticos y supervisar que se cumplan. En una empresa de electrónica, por ejemplo, si se desechan baterías, pilas, o entre otro otra pieza, estas pueden explotar, ¿no? Pueden derramar líquidos tóxicos o contaminar el suelo. Y una mala gestión de estos residuos, pues puede causar lesiones graves al trabajador, también enfermedades a largo plazo y daños al ambiente. ¿Cuál es la clasificación de residuos peligrosos? Aquí tenemos los químicos, los biológicos y los electrónicos, ¿no? Primero, aquí están los residuos químicos, que estos vienen de productos como los solventes, las pinturas, los aceites usados, también los detergentes industriales, otros productos de limpieza con componentes tóxicos, ¿no? Por ejemplo, suelen ahí en taller mecánico o en fábricas, es común que, que queden riesgos de aceites de motor, que también se derramen. En este caso, puedan también dañar la piel, el suelo, e incluso provocar incendios, ¿no? Y estos residuos deben de almacenarse en recipientes rotulados. Luego tenemos ahí los riesgos biológicos
Estos se generan sobre todo en hospitales, laboratorios o centros veterinarios, que aquí hablamos de cosas como sangre, jeringas usadas, gasas contaminadas, restos de cultivos o tejidos. Que estos riesgos también pues pueden contener bacterias, virus, y si no se manipulan correctamente pueden causar infecciones o enfermedades para el trabajador. Por eso se colocan también en bolsas, en contenedores rojos o amarillos que sean resistentes, ¿no? Con símbolos de advertencia. El tercer grupo son los residuos electrónicos, que aquí ya entran computadoras viejas, monitores rotos, celulares que ya no funcionan, también los cables, las pilas o baterías, ¿no? Y estos equipos también contienen materiales, metales como plomo, mercurio, litio, que pueden ser tóxicos también para el trabajador. Y cada tipo de residuo pues necesita esa protección especial, ¿no? Tanto para el trabajador que lo va a manipular como también para el lugar donde se va a almacenar. Y si se mezclan, ¿no? Se corre el riesgo aquí de poder eh, presentarse reacciones peligrosas o contaminación cruzada. Por eso lo primero es identificarlos bien, usar los recipientes adecuados, señalizarlos y cumplir con los protocolos. Bien, tenemos aquí el transporte, almacenamiento y disposición final, ¿no? Empezando aquí con el transporte. Los residuos peligrosos no se pueden mover como si fueran una caja común, ¿no? Deben de trasladarse en vehículos preparados justamente para eso, con recipientes seguros que sean resistentes a golpes o derrames. Y aquí el conductor y el personal a cargo también deben de estar capacitados, ¿no? Y en algunas empresas que trabajan con aceites industriales, los camiones aquí suelen contar con bandejas especiales por si hay fugas, ¿no? Y los choferes, los conductores también tienen esa instrucción clara sobre las rutas y las emergencias. Tenemos aquí también el almacenamiento, que este se debe de hacer en lugares ventilados, lugares separados del resto del trabajo y señalizados adecuadamente y claramente. No puede haber aquí residuos peligrosos guardados juntos con materiales de uso diario o cerca de los alimentos. Y finalmente está la disposición final, que aquí ya se trata de llevar esos residuos a centros autorizados que saben cómo tratarlos, ¿no? Por ejemplo, las pilas y baterías deben de ir en plantas especializadas que extraen los metales peligrosos, ¿no? Y los traten de forma segura. Y como aquí cuando no se siguen esos pasos, los resultados pueden ser graves, ¿no? Hay casos en los que la mala manipulación de estos residuos ha causado incendio, explosiones o enfermedades en trabajadores que no sabían que estaban tocando. Por eso aquí ese control en esas tres etapas es fundamental, ¿no? Es parte ya del cuidado diario que toda empresa debe de aplicar para poder proteger a los trabajadores y al entorno. En actividades de economía circular como el reciclaje, el traslado de residuos o el trabajo con materiales recuperados, los peligros, como sabemos, pues están presentes en todo el tiempo, ¿no? Por eso, este análisis no es algo que se hace una sola vez y ya. Es una herramienta que debe de aplicarse siempre que hay una tarea nueva, un cambio en el proceso, la introducción de un nuevo material, ¿no? Y a ello nos estamos refiriendo a la evaluación de riesgos con la matriz IPERCE. Aquí el proceso es muy sencillo de entender. Por ejemplo, se identifica primero el peligro, ¿no? Por ejemplo, aquí en una planta de clasificación de residuos se detecta que los trabajadores manipulan botellas rotas, entonces ahí el peligro es el corte por vidrio. Luego se evalúa el riesgo, preguntándose qué tan seguido ocurre, qué tan grave puede ser, hay personal expuesto, ¿no? Hay una protección adecuada y aquí sí se concluye que hay un riesgo alto, entonces se toman medidas inmediatas. Y después ya se pasa al control, es decir, a decidir qué se va a hacer, ¿no? Tal vez se deba entregar guantes más resistentes, colocar una malla para filtrar los objetos portantes o capacitar mejor al personal sobre cómo identificar las botellas rotas antes de tocarlas.
Otro ejemplo claro se da durante el transporte de residuos químicos. Aquí si es que no se revisa bien el tipo de material que se va a trasladar y al recipiente se rompe, entonces puede haber un derrame tóxico, ¿no? Y el IPRC justamente ayuda a prevenir eso desde el inicio, ¿no? Eligiendo el envase correcto, el vehículo adecuado y los equipos de protección necesarios. Este tipo de evaluación es una herramienta fundamental, ¿no? Que parte de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio realizar. Y todos deben de participar porque los trabajadores conocen los detalles del día a día. Ellos pueden alertar de situaciones que no aparecen en los manuales, ¿no? Pero que sí ocurren en la realidad. Y aplicar aquí el IPRC permite justamente anticiparse a los accidentes y eso cuida la salud de los trabajadores, también evita multas a la organización. Bien, ahora pasamos aquí al uso obligatorio de los EPPs, que como sabemos son elementos, son eh, muy fundamentales que todo trabajador debe usar para poder proteger su cuerpo frente a los peligros de trabajo. Y cuando hablamos ya de economía circular, de reciclaje o manejo de residuos, estos riesgos están muy presentes, ¿no? Por eso su uso de estos EPPs es obligatorio. Por ejemplo, ¿no? En un centro de acopio de residuos, aquí las personas tienden a cargar bolsas, también separar materiales y muchas veces manipulan los objetos que pueden cortar o ensuciar con sustancias peligrosas. Y si no se usan los guantes adecuados para ello, entonces hay ese riesgo de corte, hay el riesgo de infecciones o contacto con químicos. En estos mismos espacios muchas veces pues hay polvo, vapores o restos de materiales que pueden afectar los pulmones del trabajador. Y por ello es importante el uso de mascarillas, de respiradores para ayudar a evitar eso, ¿no? También hay riesgo por el ruido constante de las maquinarias ahí trituradoras o compactadoras que aquí ya entran equipos de protección auditiva, ¿no? Como los tapones o las orejeras. Otro EPP fundamental son las botas con punta de acero en tareas donde se cargan materiales pesados o se camina sobre superficies irregulares. Aquí una caída de peso sobre el pie del trabajador y sin protección pues puede causar fracturas. Pero no se trata solo de entregar aquí este EPP, sino también se debe de enseñar, ¿no? Cómo se utiliza correctamente cada uno de estos equipos de protección personal. Por ejemplo, ¿no? Un casco mal ajustado, pues no sirve para proteger al trabajador. O un guantes roto tampoco protege, o un lentes dañado tampoco va a proteger al trabajador. Y eso es parte justamente de la responsabilidad de la empresa, ¿no? Que es capacitar en ello y obligación del trabajador participar en esas capacitaciones. Hay que recordar que estos EPPs deben de ser cómodos, también de la talla correcta del trabajador. Para ello está la ciencia que acompaña a ello, que es la antropometría, ¿no? Esas medidas relacionadas al trabajador. Y también estos EPPs deben de mantenerse limpio y en buen estado, ¿no? Con los mantenimientos adecuados. Entonces, aquí usar estos EPPs adecuados en cada tarea pues puede marcar esa diferencia entre volver sano a casa o sufrir un accidente, una enfermedad ocupacional. Por eso aquí estos EPPs es parte ya del trabajo diario. Bien, hemos hablado de los EPPs, también tenemos aquí la ventilación, señalización y zonas de contención, ¿no? Primero, hablando de la ventilación, aquí cuando en un espacio cerrado se manipulan productos químicos, materiales en descomposición o residuos industriales, pueden liberarse gases o vapores que afectan los pulmones, también causan mareos o incluso intoxicación al trabajador. ¿No? Entonces es importante aquí. Tenemos también la señalización, que este punto es clave para la seguridad diaria. No todos conocen los riesgos que hay en cada zona y no todos los peligros se ven a simple vista. Por ello aquí es importante considerar esa señalización adecuada. Si hay presencia de riesgo eléctrico, riesgo de atrapamiento, riesgo de intoxicación, riesgo de quemadura y los demás riesgos. Y por último, tenemos ahí las zonas de contención.
¿no? Que son espacios preparados para controlar incidentes como los derrames de líquidos peligrosos o acumulación de residuos. Y estas tres medidas, tanto ventilación, señalización y contención, ayudan a crear un entorno más seguro, ¿no? Un entorno más ordenado y saludable. Ya son parte de la prevención diaria que toda empresa debe de aplicar, especialmente cuando se trabaja con residuos, materiales reciclables o productos químicos. Bien, entonces aquí tenemos la capacitación continua, que es parte ya, ¿no? de la obligación del trabajador a asistir y obligación de la empresa a gestionar estas capacitaciones. Aquí capacitar es formar constantemente a los trabajadores para que entiendan bien los riesgos que enfrentan y sepan cómo protegerse, ¿no? Y esto debe de hacerse también de forma clara y adaptada a lo que cada persona hace en su puesto. Por ejemplo, ¿no? En una planta de reciclaje, aquí el personal que clasifica los residuos necesita saber cómo identificar los objetos peligrosos, cómo usar los EPPs de forma correcta o cómo actuar si es que hay un derrame, ¿no? Y justamente para ello están las capacitaciones. Y si hay trabajadores que trasladan bidones con químicos, también deben de conocer bien cómo levantar la carga, qué hacer si es que hay una fuga y cómo pedir ayuda sin entrar en pánico, ¿no? Y también existe capacitación para ello. Aquí es importante reforzar el uso correcto de los EPPs, el manejo de los residuos. Debe de adaptarse estas capacitaciones a cada área de trabajo. Como sabemos, cada puesto pues cuenta con riesgos diferentes y cada capacitación pues debe de estar relacionado con ello. Y una buena capacitación, como sabemos, previene accidentes y mejora el ambiente laboral, lo cual es sumamente importante en muchas organizaciones. Bien, cuando se trabaja en reciclaje y reutilización, una de las tareas más comunes es la separación de materiales, ¿no? Aquí es donde ya la seguridad y salud de los trabajadores se pone a prueba todos los días porque hay contacto directo con objetos de todo tipo, ¿no? Cartón, vidrio, metales, restos de alimentos, electrónicos, textiles y cada uno de los demás tipos, ¿no? Unas más peligrosas, otras menos peligrosas. Por eso lo primero aquí que se debe de garantizar es que los trabajadores tengan los EPPs adecuados, ¿no? Ya sea los guantes deben de ser gruesos, resistentes y estar en buen estado. Esto evita lo que son los cortes con latas abiertas, vidrios rotos o metales oxidados. Las mascarillas también ayudan aquí a evitar la entrada de polvos o esporas de moho que a veces pues se encuentran en los papeles o en los cartones acumulados. Y los lentes de seguridad que también protegen aquí los ojos del trabajador de partículas que se levantan al mover los residuos. Otro punto importante es separar aquí bien los materiales. En muchas empresas, pues cuando todo se mezcla, se hace más difícil y peligroso el trabajo. Por ejemplo, si hay una bolsa con botellas rotas o latas oxidadas, cualquier intento aquí de clasificar eso sin saber lo que contiene, pues puede causar lesiones o enfermedades para el trabajador. Por eso aquí desde el inicio debe de existir un sistema de separación por tipo, ¿no? Ya sea plásticos por un lado, vidrios por otro, metales, residuos orgánicos y así sucesivamente. También es clave aquí evitar el contacto directo con materiales en mal estado contaminados, ¿no? Si se encuentra, digamos, un envase con restos de químicos o productos vencidos, entonces eso debe de reportarse y tratarse con el cuidado debido. No se trata solo de proteger aquí al trabajador, sino también pues al personal que viene después, digamos, a la inspección o a ver qué es lo que está pasando en en ese aspecto que también puede verse afectado si alguien toca o manipula mal ese material. La zona de trabajo aquí debe de mantenerse ordenada, limpia y señalizada en cada etapa del proceso, ¿no? Si los residuos están mal ubicados, si hay acumulación de bolsas o si hay un flujo claro en la ruta de clasificación, entonces obviamente los riesgos también van a aumentar.
Entonces aquí es importante realizar el análisis, separar bien y manipular con cuidado cada uno de estos materiales. Bien, tenemos aquí el uso de maquinarias, ya sea compactadores, trituradores y demás maquinarias que se utilicen para la reutilización o reciclaje, ¿no? Y estas máquinas, como sabemos, cumplen un rol muy útil, que es ayudar a reducir el tamaño de los residuos, ¿no? Y una compactadora puede presentar aquí también riesgos para el trabajador. Puede aquí parte de su función prensa lo que es el cartón, las latas o botellas para que ocupen menos espacios, ¿no? Y una trituradora aquí eh, tritura lo que son los plásticos, madera o restos de papel para facilitar también su transformación. Pero aunque estas son muy prácticas, también puede causar accidentes graves si es que no se manejan con seguridad, ¿no? Hay casos donde los trabajadores han sufrido cortes, atrapamientos de manos o incluso también amputaciones porque metieron materiales sin apagar la maquinaria, entonces aquí no habían respetado esos procedimientos. En muchas empresas, pues los operarios que usan estas máquinas reciben una capacitación específica, aprenden cómo encender esas máquinas, también a cómo apagarlas, cómo detectar un atasco, cómo actuar si es que hay una falla eléctrica y sobre todo qué no deben de hacer nunca, ¿no? Que es meter las manos, acercarse demasiado, quitar los protectores de seguridad. Otro punto importante es el mantenimiento. Y si la máquina está mal calibrado o suena raro, vibra más de lo normal o se recalienta, entonces eso debe de reportarse de inmediato, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que hacen revisiones semanales con un técnico y esto ayuda a poder prevenir fallas antes de que se convierten en accidentes. También es obligatorio aquí que el área esté bien señalizada y por supuesto, el uso del EPP es fundamental, ¿no? Como los guantes especiales para el manejo de materiales duros, botas de seguridad con punta de acero y protección auditiva si es que maneja o está cerca de una maquinaria que genera mucho ruido. Y entonces estas herramientas son muy útiles, ¿no? Bien, tenemos aquí a la ergonomía y prevención de lesiones. También la ergonomía tiene un principio muy sencillo, que el trabajo debe de adaptarse al cuerpo de la persona, ¿no? Y no al revés. Cuando se obliga aquí a alguien a trabajar en una mala postura y levantando un peso eh, excesivo o haciendo el mismo movimiento muchas veces sin descanso, se está provocando también pues un riesgo disergonómico para el trabajador, ¿no? Un dolor, cansancio, incluso lesiones que pueden volverse permanentes. Por eso es importante que se usen herramientas adecuadas, como mesas a la altura justa, ¿no? Guantes antideslizantes para mejorar el agarre, también carritos con ruedas para mover los materiales y sillas ergonómicas, ¿no? Con respaldo si el trabajo es sentado. Otro aspecto clave aquí es hacer pausas activas. Si un trabajador está 8 horas sentado, 8 horas parados, haciendo la misma tarea con con los brazos eh, ahí inmovilizados o en este caso los trabajadores también tienden a hacer muchos movimientos repetitivos, entonces aquí es importante realizar estas pausas activas, ¿no? Que el trabajador se dé entre 5 a 10 minutos para poder estirarse, caminar un poco. Además, aquí la capacitación en ergonomía debe de ser sencilla, no se trata solo de usar palabras difíciles, sino esta capacitación debe de tener un enfoque de mostrar cómo sentarse bien, cómo cargar el material, cómo usar el cuerpo sin forzar, ¿no? Y cuando una persona entiende por qué se siente mal después del trabajo, entonces puede cambiar también sus hábitos. Bien, aquí tenemos la economía verde y el trabajo decente, ¿no? Un empleo verde es aquel trabajo que cuida el ambiente mientras genera ingresos y mejora la vida de las personas. Es un trabajo que forma parte del desarrollo sostenible. Es decir, ¿no? No contamina
no maltrata la naturaleza y a la vez también ofrece un ingreso digno, estabilidad y respeto por los derechos del trabajador. Un ejemplo claro es el de las personas que trabajan en plantas de reciclaje, ¿no? Ellas ayudan a que las toneladas de materiales no terminen en los ríos ni en los basurales y al mismo tiempo también tienen un empleo formal. Lo mismo pasa con quienes instalan paneles solares. Aquí, eh, pues, hacen tanto el trabajo que genera ingreso y también cuidan el ambiente. Pero un empleo no es verde solo porque está relacionado con el ambiente. También debe de ser seguro, con condiciones justas, bien organizado y con protección para la salud del trabajador. Por eso, cuando hablamos ya de empleo verde, estamos hablando de esa combinación, ¿no? De cuidar el planeta, también de cuidar a las personas que trabajan. Y estos empleos son parte ya de una economía que pues no destruye los recursos, sino que genera oportunidades nuevas y que piensa en el futuro. Además, es preciso mencionar aquí que estos trabajos están en constante crecimiento, ¿no? Cada vez más hay empresas que están buscando ser sostenibles, más personas interesadas en consumir productos responsables y más leyes que promueven este tipo de actividades. Y eso justamente abre la puerta a nuevos oficios, desde técnicos ambientales hasta recolectores urbanos bien capacitados, ¿no? Que también aquí ya ingresa seguridad y salud en el trabajo, en donde se garantiza la integridad física y mental de los miembros de la organización. Bien, cuando hablamos de economía verde, no nos podemos olvidar de un punto central que es la protección de los derechos laborales, ¿no? Porque ningún trabajo puede aquí considerarse verdaderamente sostenible si es que no respeta a los trabajadores que lo realizan. Un empleo verde, como hemos mencionado, eh, también ofrece condiciones dignas, ¿no? Como un sueldo justo, jornadas de trabajo razonables, acceso a la seguridad social, también ambientes de trabajo seguro y descanso adecuado. De lo contrario, pues ya se cae en el mismo de siempre, ¿no? Personas trabajando mucho, ganando poco y sin protección. En muchas empresas también hay técnicos que trabajan aquí con energía solar, ¿no? O mantenimiento de sistemas sostenibles y allí su responsabilidad de la empresa es garantizar que estén bien capacitados, también que estén protegidos y cubiertos ante cualquier accidente, ¿no? Y la sostenibilidad no puede usarse como una excusa para recortar los derechos o flexibilidad de de las normas. El trabajo decente, ahí como menciona, también significa que cada persona tiene derecho a un empleo seguro, con respeto, estabilidad y posibilidad de crecer. Y esto es igual de importante que cuidar el aire, que cuidar el agua o los árboles, ¿no? Por eso aquí la protección de los derechos laborales es parte esencial de cualquier política de la economía, ¿no? En este caso de la economía verde. Uno de los grandes retos, pero también una gran oportunidad de la economía verde, es la formalización del trabajo, ¿no? Especialmente en actividades como el reciclaje, la reutilización de materiales o la gestión de los recursos. Y aquí cuando hablamos de formalizar, implica incorporar criterios de seguridad y salud en el trabajo desde el inicio, ¿no? Muchas personas pues trabajan en las calles recolectando plásticos, cartón, botellas o fierro y aquí pues cumplen una función clave para el ambiente, pero lo hacen en condiciones precarias, ¿no? Sin los guantes, sin seguros, sin capacitaciones, sin un ingreso estable. Y esto no solo expone a lesiones al trabajador o enfermedades, sino también los mantiene excluidos de cualquier derecho más. Y aquí es donde pues entra la oportunidad, ¿no? Cada vez hay más programas que buscan organizar a estos trabajadores en asociaciones, darles uniformes, capacitarlos y ofrecerles rutas seguras y puntos de acopios limpios. Entonces, la formalización con criterios de seguridad y salud en el trabajo incluye varios elementos, ¿no? La capacitación, entrega de los EPPs, también las jornadas de trabajo clara, espacios de seguro, espacios de trabajo seguro, también atención médica básica y contratos que reconozcan su labor. Cuando hablamos de empleos sostenibles,
deben de cumplir con las leyes que protegen al trabajador, ¿no? Por ejemplo, en Perú existen normas específicas sobre el manejo de los residuos sólidos y también para los residuos peligrosos y sobre la seguridad y salud en el trabajo. Pero más allá de las normas, aquí lo que marca esa diferencia es el día a día con las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, significa hacer las cosas bien, aunque nadie esté mirando, ¿no? Por ejemplo, entregar los guantes resistentes a cada trabajador, marcar bien las zonas de trabajo, realizar charlas cortas, realizar capacitaciones, dar pausas activas o verificar que cada elemento que utilice el trabajador pues esté en óptimas condiciones. Y para aquí tenemos cómo medir, ¿no? La seguridad en la economía circular. Tenemos los indicadores y evaluación. Aquí estos indicadores pues va a permitir medir esos avances en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuántos accidentes laborales se ha registrado en trabajos de reciclaje, de reutilización, ¿no? También el uso de los EPPs por parte de los trabajadores, cuántas capacitaciones se ha realizado para ello. Todo ello entonces va a permitir también realizar esa evaluación adecuada. Se evalúa lo que es el impacto ambiental y la formalización de los trabajadores y se revisa ayuda también para tomar decisiones y mejorar continuamente cada uno de estos aspectos. Finalmente, tenemos aquí los pasos para poder implementar economía circular y seguridad y salud en el trabajo. Como parte primordial y primer paso es el diagnóstico inicial, ¿no? Identificar qué materiales, qué riesgos están presentes en el día a día. También realizar esa evaluación del cumplimiento normativo, ¿no? Si es que los trabajadores cuentan con la capacitación, si es que los trabajadores cuentan con los EPPs adecuados, si es que se están realizando las inspecciones. Entonces, todo ello, de realizar parte como primer paso es ese diagnóstico inicial, ver cómo está el entorno laboral en ese instante. Luego sería rediseñar el proceso, incorporando aquí estrategias de reciclaje y reutilización, también sustituir lo que son los materiales peligrosos y optimizar los recursos. Tenemos aquí también lo que hemos mencionado, que es la capacitación y sensibilización. En este caso, formar a los trabajadores en temas de economía circular, también en seguridad y salud en el trabajo y fomentar una cultura de seguridad y sostenibilidad. Como cuarto punto, realizar las medidas, ¿no? Como el uso de los EPPs y estas estaciones ergonómicas, también realizar esos protocolos para el almacenamiento y disposición de cada uno de estos residuos que hemos visto son residuos muy peligrosos como los residuos químicos, ¿no? También tenemos ahí el monitoreo y mejora continua como parte final, ¿no? Entonces ahí ya se mide el avance mediante los indicadores que hemos mencionado aquí, que son los accidentes laborales, el uso de los EPPs, la rotación, las capacitaciones, entre otros. Y de acuerdo a ello también, pues, realizar los ajustes necesarios, ajustes constantes que permita esa mejora continua, ¿no? Que lo más importante aquí es proteger a cada uno de los trabajadores. Bien, entonces para cerrar aquí, recordemos que la economía circular no debe verse solo como digamos, un aspecto ambiental, sino como un nuevo modelo de trabajo donde la seguridad del trabajador es parte del éxito de esa economía circular. Y un sistema que recicla, que reutiliza y que busca el menor impacto ambiental debe también de garantizar condiciones saludables, condiciones seguras, ¿no? Y dignas para quienes hacen posible ese cambio. Entonces, aquí la gestión adecuada de los residuos peligrosos, también la identificación de los riesgos y la capacitación constante y continua, no solo van a reducir los accidentes, ¿no? Las enfermedades ocupacionales, sino también va a mejorar la productividad para la empresa, ese compromiso de los trabajadores y va a mejorar también la imagen de la empresa. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que la información que se haya compartido sea de mucha utilidad. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.